Consejo de Ministros acogió parcialmente las reclamaciones realizadas al proyecto de saneamiento de un paño de terrenos frente al borde costero en Viña del Mar, en la zona conocida como Las Salinas. Vamos a conversar sobre esta medida que fue tomada entonces por este grupo de ministros con el diputado Tomás Lagomarsino. Él es diputado justamente del distrito en el que se encuentra Viña del Mar. ¿Cómo está, diputado? Vemos que viene viajando justamente a una sesión legislativa. Bueno, efectivamente, venimos viajando. Un saludo para ti, a los que hacen posible desde la Cámara estos programas y a todos los que nos están viendo a esta hora. Muchas gracias, diputado. Bueno, hace algunos instantes entonces se tuvo noticias sobre esta resolución por parte del Consejo de Ministros de acoger las reclamaciones en la zona de las petroleras, que es en este borde costero bastante tradicional de la ciudad de Valparaíso, pero no en su totalidad. Entonces, si nos puede un poco explicar qué significa esta medida y cuál es la evaluación que usted realiza de ella. Bueno, efectivamente tenemos un paño en Viña del Mar que es llamado el paño más atractivo, más costoso de Chile, no solamente por su extensión, sino también por su ubicación, y que pertenece a eh, quienes compraron, obviamente en su momento Copec, que es la familia Angelini, y que este terreno está fuertemente contaminado con hidrocarburos y metales pesados, sobre todo plomo, producto de que recordemos que antiguamente para subir el octanaje de las bencinas se le incorporaba plomo, cosa que ya está prohibida, pero estos terrenos tienen presencia de hidrocarburos y metales pesados con una profundidad que existen distintas versiones de cuál sería y también de cuál sería la extensión, si es que llegaría hasta justamente la playa u otros sectores. De hecho, hace pocas semanas justamente hubo una rotura de una cañería a propósito de las reparaciones que estaba realizando ESVAL y que provocó el vertimiento de hidrocarburos de una antigua cañería que no estaba inventariada. Y en ese contexto se toma la decisión de este proyecto, que tiene dos etapas. Una que es la bioremediación mediante biopilas, es decir, a través del uso de bacterias, se busca eliminar la presencia de hidrocarburos, y una segunda etapa que es el proyecto inmobiliario que se quiere construir ahí, y que es un proyecto inmobiliario que tendría 19 torres y que podría afectar de distintas formas a la ciudad de Viña Marina. Claro. Lo que se aprobó, ¿sí? No, es que justo en eso le iba a comentar. Lo que se aprobó sería entonces el proceso de sanear la zona, el terreno, el suelo de ese sector de Viña del Mar, y la modalidad sería entonces generar una excavación profunda en los terrenos para utilizar este mecanismo que a través de bacterias finalmente se pueda ir limpiando el terreno. Esto también era reclamado por parte de, bueno, el municipio de Viña del Mar y otras personas y agrupaciones, porque señalan que ya hacer esa remoción de terreno podría tener efectos dañinos tanto para el medio ambiente como incluso para la población, porque esto está en el centro de una zona urbana. Entonces, si bien el Consejo no aprobó ni señaló que el saneamiento de esta zona permitiría la construcción de proyectos inmobiliarios, sí genera también cierta preocupación sobre los efectos que podría tener esta modalidad de saneamiento de la zona. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo creo que lo peor que podría pasar en nuestro país es que este terreno fuera dejado tal cual como está y que no se buscara remediarlo a través de los mecanismos que existen el día disponible en el mundo. La bioremediación mediante biopilas, que sería la estrategia que se estaría utilizando este consorcio, eh, está cuestionada porque se dice que la experiencia que existe es en lugares no urbanos. Eh, Titular que por supuesto yo comparto, y sobre todo considerando que la magnitud de la contaminación que allí existe también tiene múltiples versiones en cuanto a su profundidad y extensión, como planteaba previamente, y dependiendo de estas características, también esta estrategia puede tener mayor o menor éxito. De hecho, a propósito de esta aprobación que hizo el Comité de Ministros, hace poca hora anunciamos
la presentación de una comisión especial investigadora justamente para determinar o buscar tener mayor certeza sobre el grado de contaminación de este terreno y si efectivamente el proceso que estaría llevando este consorcio sería suficiente para remediar o biorremediar este terreno sin impactar la salud de las personas. Fuera de los procesos ya eh, propios de la regulación ambiental que se han llevado a cabo, pues yo creo que no está de más realizar este proceso a la luz de un debate mucho más público que se podría llevar justamente en la Cámara de Diputadas y Diputados para darle tranquilidad, certeza a los habitantes de la ciudad de Viña del Mar. Ya, ese es un elemento importante porque a la larga señalaría que lejos de terminar con esta resolución continuarían investigaciones y que también responde mucho al rol fiscalizador que tiene la Cámara y usted como parlamentario, ¿no? De ver que efectivamente estas condiciones que se están aprobando finalmente cumplen con las medidas de seguridad y resguardo para ser realizadas en un entorno tan urbano. Entonces ahí vamos a ir viendo si es que finalmente esta solicitud de comisión investigadora es aprobada en la sala de la Cámara para ver cómo nuevos antecedentes se recopilan. En este caso, que tal parece no termina acá en esta resolución que ha dado el Consejo. Diputado, quería aprovechar también este espacio de conversación que tenemos con usted y aprovechando su participación en la Comisión de Salud de la Cámara, para ir evaluando también demandas que se han planteado por parte de la ciudadanía y diferentes organismos en torno a cambiar un poco la política con la cual se enfrenta el COVID. Actualmente existe una tasa de contagio relativamente alta, sin embargo, los casos graves o más complejos se han reducido. Y esto haría pensar la posibilidad de poder ir bajando el tema, por ejemplo, del uso de mascarillas o del pase de movilidad. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo va viendo que este proyecto, que este proceso va evolucionando? Yo trabajé 17 meses en un servicio COVID-19 del Hospital Gustavo Frique, desde el inicio de la pandemia hasta septiembre del año 2021, un par de meses antes de la elección parlamentaria, donde salí electo para ser el día de hoy diputado de la Cámara que, que, para la cual estamos realizando esta entrevista. Y durante ese periodo de tiempo, la situación que se vivió en nuestro sistema de salud fue terrible. Muchas personas contagiadas, con cuadros muy severos, que tenían efectos en su salud con muchas secuelas, y además algo que el ministro de la época desmentía que no estaba ocurriendo, que era el dilema de la última cama, y que en verdad sí ocurrió, con muchas muertes. Pero aquellos sucesos, situaciones que se dieron durante la pandemia y que explicaban y justificaban la imposición de medidas sanitarias y limitación de las libertades individuales, a mi modo de ver, el día de hoy no se siguen justificando, porque el virus del COVID-19 pasó de ser una pandemia a ser una endemia. Nos vamos a continuar contagiando, al igual como nos contagiamos de influenza, de neumonía. Van a haber personas, en una inmensa mayoría, que van a tener cuadros asintomáticos y leves, que no van a requerir una hospitalización, y muy poquitos casos que van a requerir una hospitalización, pero que no van a tensionar nuestro sistema de salud como lo hizo en su momento el COVID-19 durante las olas que existían en los primeros 2 años. Y considerando aquello, yo he hecho un llamado al Ministerio de Salud a reevaluar las medidas sanitarias e iniciar un proceso de rápido desescalamiento. Y como he dicho en varios medios, yo cumplo y llamo a cumplir las medidas sanitarias, pero también llamo al Ministerio a desescalar estas medidas en un corto plazo para que podamos retomar nuestra vida y a la vez para que el sistema de salud pueda salir del modo pandemia y pueda abocarse a lo que es realmente importante el día de hoy, que son las listas de espera. Tenemos más de 67.000 garantías de oportunidades vencidas, 2.080.000 casos en lista de espera especialista y más de 330.000 casos en lista de espera quirúrgica. A eso es lo que se tiene que abocar nuestro sistema de salud y es una de las razones por la cual yo llamo a cambiar el switch para que nuestro sistema de salud pueda hacer frente a eso. Y sí hay que señalar que para desmentir cualquier indicio que se pueda dar, si estamos en el contexto para dar fin a la pandemia, es gracias al excelente proceso de vacunación que tuvimos en nuestro país, donde obviamente hay una enorme y positiva política del anterior gobierno y que ha sido continuada por
el ministerio que el día de hoy tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y hay un tema, diputado, que tiene que ver también con la sensación, ¿no? Con cómo percibe la ciudadanía el hecho de que ya el riesgo mayor y los momentos más críticos y más graves, por suerte, han quedado atrás, al parecer, tal como usted señalaba, por los procesos de vacunación. Y el poder bajar ciertas medidas y ciertas políticas en torno a cómo se manejó en las épocas más complejas el control del virus, ayuda también a fomentar un poco y a bajar la carga mental. Hay una situación de salud mental en el país que es muy grave también, muy compleja, tal como usted señalaba, la situación de las listas de espera. Hay todo otro enfoque que tiene que ir por esa línea, ¿no? Y el hecho quizás de comenzar a cambiar el discurso, a tener ya medidas aprendidas de cómo protegerse, ayudaría un poco también a bajar este nivel de tensión emocional y mental que muchas personas también han sufrido durante este tiempo, ¿no? Yo creo que lo principal es que el día de hoy, como las medidas sanitarias y restricción de las libertades individuales se han prolongado más allá de lo que son necesarias, estas pierden fuerza y legitimidad para cuando realmente sean necesarias. Yo creo que ahí tiene que haber una coherencia y una moderación de su uso para cuando son estrictamente necesarias. Y a mi modo de ver, el día de hoy, no solamente yo percibo que ya no son necesarias y también sé que no son necesarias, sino la inmensa mayoría de la ciudadanía percibe, entiende que ya no son necesarias como lo eran hace un año. Y por tanto, su continuidad y prolongación le quita legitimidad y fuerza por si eventualmente en un corto periodo de tiempo la volvemos a requerir. Y Ojalá por que no. supuesto a eso, ojalá que no, Ojalá ojalá que que no. no. Ojalá que ya esto sea Y más por supuesto estable. a eso, por supuesto a eso hay que añadir lo que usted ha señalado, que es también que nos ayudaría bastante para nuestra salud mental como país, también para reactivar la economía, que también es un punto muy importante a esta altura con los niveles de inflación que tenemos. Habrá que ver entonces cuáles serían los anuncios próximos ya también que nos va dejando el invierno y el clima empieza a favorecer también la reducción de otras enfermedades Justamente. respiratorias si es que se genera un cambio en estas políticas. Muchas gracias, diputado Tomás Lagomarsino, por comentarnos estos importantes temas y que sin duda llaman la atención de todas y todos. Que esté muy bien y que tenga un muy buen retorno a Valparaíso.